Trotamundos, has llegado al límite del mundo. A partir de aquí, ninguna palabra es real, solo ecos de algo más. Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Bardo Catalepsia Podcast. No solamente es un nuevo episodio del podcast, sino que es apenas el segundo capítulo. Entonces realmente podemos decir que este proyecto está en pañales todavía. Yo soy Daniel Arias, escritor mexicano, profesor a nivel licenciatura y bueno, a mis múltiples profesiones, porque no es lo único que hago, se le viene a agregar este proyecto de podcast. Fíjense, a mí me pasa algo muy curioso y es que no importa qué tan saturado esté de trabajo, siempre termino inventándome algún nuevo proyecto, inventándome alguna nueva cosa que hacer y de repente digo, ¿y cuándo voy a hacer todo esto? No lo sé, pero siempre saco el tiempo. En esta ocasión, pues tocó que mi invención es un podcast. Por supuesto, este proyecto no nace de la nada, no nace por generación espontánea. Ya he tenido la fortuna un poco de poder haber participado en otros proyectos radiofónicos, de haber tenido en otro momento un podcast. Entonces no es la primera vez que me acerco a un trabajo así, pero sí es la primera vez que lo emprendo de forma solitaria. Entonces, pues nada, yo encantadísimo de poder estar compartiendo contigo este tiempo, este momento, y también muy agradecido de que me estés brindando escucha, me estés brindando tu tiempo. Quien no me conoce, pues sí, además de escritor y demás, pues, y de profesor y todo esto, pues también estoy muy presente en redes sociales, haciendo algunos trabajos, tratando de salir por ahí con mis trabajos literarios, con mi escritura y demás. También te invito a seguirme en redes sociales, en mis canales personales, bueno, TikTok e Instagram me puedes encontrar como @letra_nigromante. Y bueno, obviamente también te invito sobre todo a seguir al podcast en Spotify, en YouTube, ahí se me fue el nombre, en Instagram y en TikTok. En todos estos canales puedes encontrar al podcast como Bardo Catalepsia Podcast. De nuevo agradecerte que me estés acompañando y pues nada, algunos anuncios parroquiales antes de entrar de lleno con el episodio del día de hoy. Es que el domingo 30 de noviembre voy a andar por Guadalajara presentando mi primera novela, Perro Negro, editada por Ediciones Delirio. Es una novela cortita. Ya tengo otros libros publicados, pero es la primera vez que publico una novela. Y además de todo, ese domingo voy a estar cumpliendo dos de mis sueños. El primero es acudir a la FIL Guadalajara, que desde preparatoria tengo ganas de ir. Imagínense, ya tengo 28 años y nunca he ido. Y en segundo lugar, pues estar presentando por ahí alguna de mis obras. En este caso tocó presentar la novela y pues ya se imaginarán lo contento que estoy. Entonces, si se dan un paseíto por Guadalajara el domingo 30 de noviembre y quieren ir a la FIL, por ahí voy a estar presentando Perro Negro. Ahí pueden checar los pormenores en mis redes sociales que les acabo de compartir, @letra_nigromante. Y pues nada, si se pasean justamente ese día en mi presentación, nos podemos echar una platicadita. Yo encantadísimo de poder compartir con ustedes un tiempo, una charla y demás, de poderlos conocer en persona. Y es que finalmente, a pesar de que me aventé a la de sin susto a hacer este podcast, realmente yo sí tengo muy claro el hecho de que no quiero que sea solo un programa donde todo lo que comente y toda la información que salga venga de aquí para allá, es decir, de mí como conductor de este podcast a ustedes como personas que escuchan. No, yo quiero que este podcast sea uno en donde esté muy presente su voz, es decir, que ustedes se sientan escuchados por mí. Entonces es por eso mismo que también les invito a que sigan mis demás redes sociales para que en caso de que quieran comentar algo, en caso de que se queden con preguntas, en caso de que existan dudas, comentarios, que quieran debatir alguna idea conmigo, lo puedan hacer a través de estos otros canales que están completamente abiertos para ti. Entonces pues eso, este podcast quiero que sea no solamente una cuestión donde yo comunique algo y hable como merolico, sino también donde haya un diálogo constante y donde ustedes también sean quienes hacen este programa.
Pero pues bueno, más allá de estas palabras bonitas, de estas palabras rimbombantes, quiero dar paso pues justamente al episodio del día de hoy. Muchas y muchos recordamos con nostalgia esos días en los que fuimos estudiantes, sin importar el nivel educativo, ya sea primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, incluso posgrado. Ser estudiante trae consigo experiencias muy bonitas, seguramente más de uno, muchas de las experiencias o de las mejores experiencias de vida que han tenido las tuvieron en la escuela, muchas de las mejores amistades que han hecho en su vida las conocieron justamente en este nivel escolar o en esta experiencia escolar. Entonces bueno, ser estudiante es una experiencia maravillosa y además una experiencia muy afortunada. ¿Por qué digo afortunado? Porque pues lamentablemente vivimos en un sistema que no permite que cualquiera estudie. A pesar de que la educación es un derecho universal o debería ser un derecho universal, actualmente en México pues no cualquiera tiene esta fortuna de estudiar. Y yo puedo decir de forma muy agradecida que he sido una persona que toda su vida ha estudiado. De los 28 años de vida que tengo, yo creo que he estudiado 25. Obviamente no solo me he dedicado a estudiar en estos últimos años, también a trabajar, pero realmente he sido un estudiante vitalicio, por así decirlo. Actualmente estudio el posgrado, estoy a punto de terminarlo, pero pues eso, realmente la vida de estudiante es una que he tenido desde la mayor parte de mi vida. He pasado estudiando más años de mi vida que los que no. Y en este sentido, pues seguramente a quienes están escuchando y han tenido la fortuna también de vivir esta experiencia, recordarán los tiempos estudiantiles. ¿A qué me refiero con esto? A que a inicios del semestre llegamos con toda la energía, a mediados del semestre ya se nos drenó la mitad de la energía y a finales del semestre realmente ya lo único que pedimos es clemencia y que el semestre termine. No importa qué tanto nos gusta el estudio, realmente llega un punto donde ya queremos irnos de vacaciones. Eso me pasó como estudiante y me está pasando también como docente. Como docente también llega un nivel en el que yo digo, chin, es que estoy estudiando y con varios trabajos al mismo tiempo, ya quiero que termine el semestre y obviamente procuro hacerlo mejor para terminar de buena forma el semestre con mis estudiantes. Lo veo también en el rostro de mis estudiantes que pues realmente con el avance del semestre veo sus caras ya un poco más cansadas, semana a semana un poco más cansadas, semana a semana rogando con la mirada clemencia y diciéndome, profesor, por favor termine el curso de una vez por todas. Afortunadamente ya es noviembre, ya estamos prácticamente finalizando el curso en las materias que imparto en nivel licenciatura y pues realmente ya estamos dando el último jalón, ¿no? A inicios de semestre, cuando estaba planeando la materia, cuando estaba planeando justamente cómo darla, qué temas dar, en qué momento dar qué, una de las cuestiones que estratégicamente puse para finales de semestre fue en una materia ver una película, obviamente que tuviera relación con el tema que estuviéramos viendo, que no fuera solamente una película acomodada de forma gratuita porque el profesor se quiso hacer pato y es un profesor barco. No va por ahí el asunto, sí tiene un vínculo con los temas vistos, pero justamente el haber sido acomodadas a finales de semestre pues también tiene la idea de dar un poco un respiro al semestre y que los estudiantes puedan escuchar una voz ajena a la mía, diferente a la mía, una narrativa distinta, que tengan pues este goce un poco estético de poder ver una película, de poder relajarse durante la hora y media que dura y pues no pensar en otra cosa hasta que finalice y haya un cuestionario y un trabajo acorde a la película que vieron, ¿no? Entonces este acomodo estratégico de la película a final del semestre tuvo una razón de ser. Mientras mis estudiantes veían la película, por supuesto, yo hice lo mismo. Vi la película que les había puesto y no tienen una idea de la cantidad de pensamientos y reflexiones que en ese momento llegaron a mí, a pesar de que es una película que ya vi un montón de veces. Pero en ese momento que tal vez, quizá, inconscientemente asumí el rol de estudiante,
En ese momento me empecé a hacer muchas preguntas con respecto a la película y muchas de esas preguntas te las vengo a compartir en este episodio de Bardo Catalepsia y pues obviamente también las respuestas a las que llegué. O bueno, los esbozos de respuesta a las que llegué. La película que escogí para ver fue The Arrival o La Llegada. Y como les compartí hace unos momentitos, realmente en esta ocasión que la vi, hubieron muchas reflexiones y muchos pensamientos, ideas que llegaron a mi cabeza mientras la veía. Algo que siempre me gustó de esta película y es que pues realmente no es que abone a este podcast, pero he de confesar que al ser una de mis películas favoritas, la he visto unas 6 o 7 veces. Algo que me gustó de esta película desde la primera vez que la vi fue el trato que el filme le da a los extraterrestres. Y es que si has visto The Arrival o La Llegada, sabes perfectamente a qué me refiero. Los extraterrestres en esta película no son el clásico extraterrestre bélico, militar, genocida, ¿no? Que viene con meros ánimos de exterminar a la raza humana. No, aquí en The Arrival el extraterrestre es distinto y una de las primeras cosas que quiero compartirte es justamente la construcción imaginaria que se hace del extraterrestre o del alienígena a lo largo del tiempo en muchas obras que pues ya estaremos comentando y que seguramente tú has leído o visto. Primeramente, cuando yo te invito a pensar o a imaginar un extraterrestre, ¿qué es lo primero que imaginas? Te doy unos segundos para que pienses. Seguramente en tu imaginación pues pusiste este clásico monito verde de un solo ojo, inteligente, que viene en su nave a abducir vacas, a abducir seres humanos. O tal vez a tu imagen llegó este hombre pequeño de ojos saltones, pupilas negras, los llamados grises, que además de todo, podemos reservar también un episodio para hablar de teorías conspirativas y de alienígenas. Los grises, si conoces esta raza de alienígenas, sabes que no son una raza muy amigable con los seres humanos. Pero bueno, la cuestión es que todas y todos tenemos imaginarios de alienígenas. Si nos dicen imagina un alienígena, vamos a tener una respuesta sí o sí. Y esta respuesta viene en parte construida por Hollywood, por la gran pantalla, por las obras literarias que hemos leído, por los cómics. Por ejemplo, hace poco terminaron de emitir Dan Da Dan, que es justamente un anime que habla sobre alienígenas y en parte retrata los alienígenas como estas criaturas adversas o enemigas de los seres humanos que vienen a querer hacer sus fechorías a este planeta. Entonces, representaciones de alienígenas que naturalmente son enemigos de los seres humanos o que naturalmente van a tomar una postura bélica en contra de nosotros los seres humanos es algo que siempre ha sucedido. Es decir, las películas, animes, libros siempre retratan, o la mayor parte de las ocasiones retratan a los alienígenas de esta forma. Y pues algo que hace pensar este tipo de representaciones es si realmente no existe una forma de relacionarse más que por la violencia y la tierra en el vasto universo. Es decir, si existiera vida inteligente, estamos asumiendo que esos extraterrestres nos van a tratar de la misma forma en que la humanidad se ha tratado a sí misma a lo largo del tiempo, es decir, siempre a través de la guerra, de actividades bélicas, de violencia, de colonialismo, de conquista, etcétera, etcétera. Es como si en el vasto universo solo hubiera una forma ética de comportarse, la ética de la guerra. Algo que representa muy bien esto de lo que estoy hablando es una novela que seguramente has escuchado hablar de ella, que se llama La Guerra de los Mundos. Si te suena y no has leído la novela, es probablemente porque has visto la película. De inicios de este nuevo milenio, no recuerdo en este momento la fecha en que salió la película, pero es protagonizada por Tom Cruise, ¿no? Por este héroe norteamericano que la puede de todas. Tom Cruise en este filme pues básicamente representa el personaje principal de la novela. Algo curioso es que La Guerra de los Mundos
en la película es una adaptación, por supuesto, de la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, pero obviamente esta adaptación no solamente es en términos del medio en el que se está comunicando, es decir, no es un traslado solo de novela a película, sino también que se tiene que adaptar a los tiempos. ¿Por qué digo esto? Porque La Guerra de los Mundos, la novela, fue escrita a finales del siglo XIX, en 1897. Y pues obviamente la película, hablamos de que básicamente son 100 años los que dividen la película de novela. Entonces, bueno, es una adaptación no solamente de medio, sino también de tiempo. H.G. Wells escribe esta novela y en ella representa a los extraterrestres, en este caso a los marcianos, porque literalmente son seres llegados de Marte a la Tierra, como criaturas que van a ser sumamente adversas a los intereses humanos y cuyo propósito va a ser la exterminación de la raza humana. Como dato curioso, antes de continuar, y es que esto es importante que lo mencione, la Guerra de los Mundos generó histeria colectiva en 1920, me parece que fue cuando el famoso director Orson Welles, que fue director de Ciudadano Kane, esta película importantísima para la historia del cine, cuando Orson Welles, de joven, adaptó esta novela a un guión radiofónico. Él trabajaba como locutor en una estación de radio en Nueva York, adapta la novela a guión radiofónico y le da lectura en vivo y en directo. Orson Welles sí hace un poco la advertencia de que lo que va a escuchar el público es una dramatización de una novela. Sin embargo, no todas las personas que lo escucharon estuvieron al tanto de esto. Entonces, imagínense el caos y el revuelo y la histeria colectiva que causó la lectura de este guión, porque pues realmente la gente que estaba escuchando, o buena parte de la gente que estaba escuchando este programa de radio, pensó que realmente se estaba llevando a cabo una invasión alienígena en Gran Bretaña y que además de todo los británicos estaban perdiendo al no poder enfrentarse pues a criaturas inteligentes con tecnología superior a la de nosotros. Esto que también lee Orson Welles en la radio es realmente el argumento también de la novela, es decir, marcianos que invaden Gran Bretaña y británicos que no le pueden hacer frente a los extraterrestres justamente porque nuestra tecnología básicamente es primitiva en comparación a la tecnología de los extraterrestres. Y es que hablamos de 1897 cuando H.G. Wells escribió esta novela en una época en donde ni siquiera el ser humano había puesto un primer satélite en órbita. Yo les aseguro que si ustedes van a 1897 con una máquina del tiempo y les platican que en 2025 se está cocinando no solo la idea, sino el proyecto de establecer una primera colonia en Marte, una primera colonia humana en Marte, pues las personas que les estén escuchando o los acusarían de locura o estarían pensando que les están dando un argumento de una novela de ciencia ficción. Y en 1902, es decir, 1920, un par de décadas después de la escritura de La Guerra de los Mundos, seguimos en un mundo sin satélites, sin cohetes, sin viaje a la luna. Orson Welles en la radio lee este guión radiofónico y espanta a la gente al hacerlos pensar que la Tierra estaba sufriendo una genuina invasión por parte de seres inteligentes llegados de Marte. Entonces, imagínense lo que es para la historia de la comunicación este curioso episodio. Y es que creo genuinamente que cualquier estudiante de comunicación debe saber un poquito de la historia de este evento tan curioso en una radio, en una estación de radio, porque más allá de lo jocoso o de lo divertido o de lo interesante que es escuchar esta historia, Orson Welles, tal vez de forma inconsciente y sin quererlo,
se hace precursor de muchas cuestiones que posteriormente van a ser estudiadas. La principal de ellas son las fake news, ¿no? Y obviamente también este evento le sirve a muchas personas, pues del gremio psicológico o de la sociología o de la antropología, pues justamente para entender un poco más de comportamiento social, de psicología social y también del verdadero poder que tienen los medios de comunicación. Tan es así que hay muchas personas que postulan que en realidad existen no solo 3 poderes, sino 4 poderes. Recordemos clases de cívica y ética, clases de historia, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y hay personas que postulan a los medios de comunicación como el cuarto poder. Pero regresando un poco a H.G. Wells, ya desarticulándonos de esta divertida historia que nos brindó Orson Welles en la historia, H.G. Wells en La Guerra de los Mundos va a postular un imaginario o una idea de marcianos, de extraterrestres o alienígenas de la que difícilmente nos hemos podido desprender. H.G. Wells en La Guerra de los Mundos va a ejemplificar al extraterrestre como algo desconocido llegado del espacio exterior que es hostil a lo humano. Es decir, naturalmente un extraterrestre va a llegar a querer invadir y colonizar la Tierra. No hay de otra. No hay de otra para H.G. Wells y al parecer durante muchísimo tiempo no hubo de otra para Hollywood y la gran pantalla. H.G. Wells con esta novela se inserta en lo que, bueno, además del horror, porque su novela es una novela de horror, si han tenido la oportunidad de leerla, lo habrán detectado a lo largo de las páginas. H.G. Wells retrata a los alienígenas como estas criaturas pues desagradables, horrorosas, grotescas. Además de eso, también esta novela está inserta en lo que podríamos llamar ciencia ficción o ficción especulativa. ¿A qué nos referimos con ficción especulativa? Bueno, valga la redundancia, a algo que especula a través de la ficción. A ver, ficción especulativa, como su nombre lo dice, se refiere a imaginar otras realidades u otros futuros u otras alternativas o maquinarias desconocidas desde lo literario o desde lo artístico sin un fundamento científico. ¿A qué me refiero con esto? A que en muchas ocasiones artistas, literatos, músicos se adelantan a inventos de épocas futuras a través de la imaginación, ¿no? El ejemplo clásico de todo esto, a ver, sí, H.G. Wells es uno de los ejemplos, pero también Julio Verne. Julio Verne, con 20.000 leguas de viaje submarino, postula la creación de una nave capaz de pues surcar bajo el agua, de mantener a la tripulación con oxígeno y demás, y que posteriormente pues sería en buena parte inspiración para la creación o construcción ya real y científica y de ingeniería de los submarinos. Lo mismo nuevamente con Julio Verne sucede con su libro Viaje a la Luna, es decir, escribe en una época donde no habíamos puesto ni un solo pelo en el espacio exterior, pero ya Julio Verne imagina algún tipo de forma de poder llegar a la luna, ¿no? Es bien interesante porque el ser humano y la luna han vivido en un eterno romance desde épocas primitivas. Entonces, evidentemente iba a llegar un punto en la historia en la que el ser humano, con las habilidades técnicas y científicas necesarias, iba a querer poner un pie sobre la luna. Y esto lo hizo, pues, por supuesto, la tripulación de Neil Armstrong, que llega a la luna en plena Guerra Fría. Entonces, bueno, este romance nos ha impulsado a llegar hasta ese astro que orbita la Tierra y pues también nos ha hecho imaginar futuros en los que lo alcanzamos desde tiempos previos a que el primer cohete existiera. Entonces, una de las cuestiones con las que podemos entender más la cuestión de lo que es la especulación o la ciencia especulativa es si miramos a nuestros sobrinos o hijos pequeños, menores de edad, niños, niñas. Ellos y ellas son expertas y expertos en la especulación y en la imaginación de dispositivos, criaturas, animales fantásticos, obviamente que no existen, pero que ya delatan que podrían existir en algún momento, ¿no?
H.G. Wells, como ya lo había dicho, no vivió en una época en la que los viajes a otros planetas, desde la Tierra obviamente, fueran posibles. Sin embargo, él ya en 1895, 96, 97, que es cuando escribe esta obra, ya estaba imaginando una forma en que una especie inteligente podía viajar a otro planeta. Y este escritor también pone una pregunta sobre la mesa bien interesante. Esta pregunta es, ¿qué pasaría si existiera vida en Marte? Y no cualquier tipo de vida, vida inteligente en Marte. Es decir, H.G. Wells ya se estaba adelantando un poco al debate científico que existe hoy en día acerca de la posibilidad de que en Marte exista vida. A ver, obviamente Wells no parte solamente de una especulación que surge por generación espontánea. Seguramente este escritor estuvo rodeado de una comunidad científica que ya empezaba a ver la posibilidad de que Marte fuera un planeta un tanto gemelo de la Tierra y que por ende existiera vida ahí. Sin embargo, esto no me lo van a negar, es bien interesante que empiece a surgir desde 1897, es decir, que un escritor ya ponga el planteamiento de esta pregunta. Cosa bien interesante, pues estudios científicos han demostrado que en efecto Marte fue un planeta muy similar a la Tierra, pero que tuvo la desgracia de no tener una atmósfera que pudiera contener el carbono y el oxígeno pues que se necesita para la vida, y que todo el agua líquida se escapara, bueno, más bien que el agua líquida se evaporara y no fuera posible el sustento de vida pues que existe por ejemplo como existe por ejemplo en la Tierra. Sin embargo, pues H.G. Wells se hace esta pregunta y en realidad trata de responder pues el qué pasaría si. H.G. Wells, hay que decirlo, parte de un pensamiento sumamente colonialista. Y es que H.G. Wells, pues vaya, parte de un contexto muy específico. Él es un escritor británico que además escribe en pleno siglo XIX, en un siglo en el que Gran Bretaña sigue siendo el gran imperio colonial del mundo. Es decir, Gran Bretaña estaba establecido en varias partes del mundo, tenía colonias en varias partes del mundo y obviamente a los ciudadanos de estas colonias no se les trataba de la misma forma que a los ciudadanos de Gran Bretaña. Entonces, él de alguna forma extrapola esta dinámica colonial a términos interplanetarios, es decir, ¿qué pasaría si los extraterrestres llegan a la Tierra? Pues probablemente harían lo que nosotros como británicos estamos haciendo en nuestras otras colonias del mundo, en nuestras colonias del mundo, que es explotar, exterminar, marginar, etcétera, etcétera. Y aquí llegamos a un punto de análisis literario, y es que finalmente la ficción literaria en muchas ocasiones puede hacer un análisis de la vida real a través del simbolismo del arte. Es decir, H.G. Wells de alguna forma está envuelto en un sistema cultural que hace que lo que escriba tenga de alguna forma un reflejo distorsionado en la realidad. ¿Por qué? Porque ningún escritor o ningún artista en general parte de su soledad y su arte nace por generación espontánea y no le debe nada a nadie. Claro que no, la escritura de cualquiera, la obra de cualquiera le debe mucho al contexto que lo rodea. Entonces, en un contexto colonial, pues se va a escribir en algunas ocasiones, no siempre, obras con tintes un tanto coloniales. El colonialismo tiene efectos muy curiosos en la mentalidad de los imperios coloniales, y es que los imperios coloniales en muchas ocasiones asumen a su propia cultura como la medida de todo. Es decir, un imperio colonial siempre va a asumir que las personas van a actuar de la misma forma en que tú lo haces. Entonces, cuando llega un extraterrestre, en el caso de H.G. Wells, pues por supuesto que la primera forma de imaginarlo es como un extraterrestre colonial, exterminador, violento, bélico y aguerrido, pues justamente porque la cultura de la que está rodeado es así. Pero dejando de lado, por ahora, todo este análisis y crítica al colonialismo, regresamos a la obra de H.G. Wells. Y es aquí donde también yo me aventuro un poco a especular
un poco sobre la época y especular un poco sobre dos obras. La primera, La Guerra de los Mundos, y la segunda, Viaje a la Luna. Esta película muda, hecha en 1902, uno de los primeros largometrajes de la historia. Si no la has visto, te recomiendo mucho verla porque vale toda la pena ver la historia del cine a través de esta película, y además de todo es una obra clásica también de la ficción especulativa y la puedes encontrar muy fácilmente en YouTube. Solo metes ahí película Viaje a la Luna 1902. Bueno, el análisis que quiero ofrecerte y que quiero poner a debate contigo sobre estas dos obras, Viaje a la Luna y La Guerra de los Mundos, es que al haber leído la novela y al haber visto esta película muda, una idea llegó a mi cabeza, y es que creo que Viaje a la Luna se inspiró en parte en La Guerra de los Mundos, la novela. ¿Por qué? Si has visto la película Viaje a la Luna, ¿de qué forma llegan los seres humanos a la Luna? Bueno, básicamente especulan a través de la película que el ser humano llega a la Luna a través de un gran cañón que dispara una especie de cápsula tripulada a la superficie lunar, y la propia fuerza del disparo lleva la cápsula hasta la Luna, ¿no? De hecho, el momento en que llegan a la Luna y a la Luna le pica el ojo la nave que aterriza, o que aluniza en este caso, es súper famosa. Entonces, bueno, Georges Méliès, que es el director de la película, realmente especula sobre esta forma de viajar en el espacio, con cañonazos y disparos de cañones de cápsulas. ¿Con qué se encuentra el ser humano al llegar a la superficie lunar? Bueno, básicamente se encuentra con una especie humanoide inteligente que termina haciendo que los seres humanos que llegan de la Tierra tengan que huir despavoridos, porque los habitantes de la Luna son algo así como salvajes, bárbaros, que les quieren dar caza, ¿no? Es decir, incluso aunque el ser humano sea el extraterrestre al mundo al que llega, son los habitantes de ese mundo los extraterrestres en la concepción del ser humano. Es decir, hay una construcción de la otredad, estemos donde estemos. Y la parte en la que me aventuro a especular entre estas dos grandes obras es el fragmento de H.G. Wells que narra la forma en que los marcianos llegan a la Tierra a invadirla. Si has leído la obra, sabes perfectamente a qué me refiero. H.G. Wells en la novela postula que los marcianos llegan a la Tierra igualmente con el disparo de cañones desde Marte hacia la Tierra. Es decir, envían a sus marcianos a la Tierra de la misma forma en que nosotros los seres humanos enviamos a los nuestros a la Luna. Pero de nuevo, esto es pura especulación propia. Esto no tiene ningún sustento teórico y no lo estoy trayendo de ningún lugar del que lo haya leído. Solamente lo estoy sacando de haber visto la película Viaje a la Luna y de haber leído la novela. Si tú ya viste la película y leíste la novela, dime qué piensas sobre esta teoría loca que estoy teniendo en este momento. Pero regresando a The Arrival o La Llegada, para quienes han tenido la oportunidad de ver esta película, saben que el argumento principal de la misma, más allá de los extraterrestres y más allá de los dos protagonistas del filme, realmente de lo que trata y el argumento es el lenguaje. El lenguaje en general es el verdadero protagonista de la película. Y The Arrival sigue jugando realmente con la misma pregunta con la que juegan otras producciones cinematográficas de invasiones extraterrestres o de llegadas de extraterrestres. La pregunta a la que me refiero es: ¿qué haría la humanidad si de pronto naves alienígenas o extraterrestres aterrizan en nuestro planeta? Si te pones a pensar, esta es la pregunta que sirve de argumento para muchas películas. Y la película de Arrival no es la excepción. Aquí también esta pregunta es operativa. Sin embargo, la parte en la que se diferencia la película de Arrival de otras producciones, pues justamente es en la respuesta a la que se llega a través del argumento de la película. Aquí en The Arrival, contrario a otras películas, la respuesta es, pues, los seres humanos tratarían de acercarse y hablar con estos seres llegados de otro mundo. Es decir, antes de balas, antes de violencia, antes de guerra, trataríamos de hablar.
Y es uno de los puntos que creo se hacen más valiosos a lo largo del filme. Y es que también es importante mencionarlo. En la llegada no es una situación en la que el cuerpo militar o el ejército no esté presente. De hecho, el ejército es quien articula buena parte de la película. El ejército está sumamente presente a lo largo de la película. Sin embargo, no es la primera fuerza que se acerca al contacto con los alienígenas. Sí gesta toda la crisis, es decir, hace una gestión de toda la crisis, realmente toma el control básicamente casi que del gobierno mismo para gestionar la crisis. Sin embargo, el ejército no es la primera fuerza que se acerca a los extraterrestres. La primera fuerza que se acerca a los extraterrestres son los científicos, y en específico un físico y la protagonista, que es una lingüista. El ejército solo permanece como fuerza latente. En este punto podríamos hacer un análisis extraordinario a través de La Llegada o The Arrival de cómo una situación de emergencia o una situación de crisis le da poderes extraordinarios a las fuerzas militares. Es algo que en términos políticos sí sucede. Hay que ver, por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos después del ataque terrorista a las Torres Gemelas. Básicamente, en Estados Unidos la retórica que va a empezar a dominar es la retórica de lo militar, y tan es así que la retórica militar es la que termina imponiéndose y justificando la invasión a Irak, bajo la sospecha o bajo el argumento de que Irak tenía armas nucleares. Realmente como dato y como información del dominio público, Estados Unidos jamás encontró armas nucleares en Irak. Entonces aquí la película acierta muy bien en poner al ejército como realmente la cadena de mando a cargo de toda la gestión de la crisis ante la llegada de extraterrestres. Y es que, a ver, pongámoslo en perspectiva. Si llegan extraterrestres, claro que va a haber pánico, claro que va a haber histeria colectiva, y claro que el ejército es la primera fuerza que va a ser enviada por el gobierno para tratar de mitigar las amenazas. Es decir, por alguna razón, los seres humanos y su primera respuesta generalmente siempre es militar y bélica. En el caso de La Llegada, no es que no exista un ejército, sino que más bien el ejército mismo articula una respuesta no militar como primera respuesta. Entonces es por esto que la vanguardia que va básicamente a atender el problema y a tratar de entender qué es lo que quieren los extraterrestres y por qué están llegando a la Tierra son los científicos. Es decir, los militares delegan el poder un poco a los científicos. Es en el momento en que los científicos ya no se dan abastos y ya no ofrecen respuestas que ahora sí lo militar entra en acción y ahora sí se ejecuta una respuesta militar. Pero esto lo vamos a ver hasta más adelante en la película. Lois es una investigadora, catedrática y lingüista, pues que básicamente se dedica a investigar, traducir e interpretar lenguas vivas y muertas, y que es reclutada por el ejército para ser la primera persona junto con el físico que llegan a la nave de los septápodos para tratar de comunicarse con estos alienígenas, interpretar y entender su lenguaje y ahora sí poder preguntarles a estos extraterrestres qué diablos quieren en el planeta. Lois, como traductora e intérprete de alienígenas que va pues día a día tratando de descifrar un lenguaje que es completamente nuevo y que no tiene nada que ver con las lenguas que existen en la Tierra, pues en ese momento Lois se hace la persona con más poder en Estados Unidos, por no decir que en el mundo. Y esto es algo que es una interpretación personal o que es un análisis personal más bien, porque nunca lo dicen en la película. Sin embargo, la labor de traducción y de interpretación que ejerce Lois con los alienígenas me parece muy similar a la labor de interpretación y de traducción que hizo la Malinche, Malitzin o Doña Marina con Hernán Cortés. Recordemos, Malitzin fue pues esta intérprete y traductora de Hernán Cortés, que básicamente siguió al ejército de Cortés durante toda la conquista de Mesoamérica y le iba traduciendo a Cortés todo lo que estas personas pertenecientes a culturas
pues nuevas para Hernán Cortés le iban diciendo. Entonces Malinche o Doña Marina va a tener un poder durante todo este periodo pocas veces visto, porque finalmente es ella quien decide qué decir, qué no decir, cómo interpretar las cosas, qué guardarse para sí misma, qué comunicarle a Cortés, qué no comunicarle, qué comunicarle a las personas con las que habla e interpreta y traduce, qué no comunicarles. Es decir, el dominio de la información se traduce en poder. Y tanto la Malincho, Doña Marina o Malitzin, como le quieran decir, y Lois en este punto se hacen personas con mucho poder, porque detentan un poco el poder de conocer un lenguaje desconocido y de comunicar lo que ellas quieran comunicar, y de guardarse lo que quieran guardarse. De nuevo, esto es una interpretación o un análisis personal, no es algo que se menciona en la película, pero me parece muy valioso de ser comentado, porque finalmente aquí entendemos a través de Lois el poder real que tienen los lingüistas, los intérpretes y los traductores. No solo traducen lenguajes, traducen culturas completas. En la llegada a los alienígenas los denominan heptápodos. ¿Por qué heptápodos? Básicamente porque son una especie de pulpos gigantescos con 7 piernas. Entonces hepta pues viene de 7. Y estos heptápodos vienen a la Tierra, ya se va descifrando poco a poco en la película, llegan a la Tierra con el objetivo de brindarles a los seres humanos un arma, tecnología o herramienta. Aquí empiezan un poco las complicaciones del lenguaje, porque de qué forma interpretamos herramienta, tecnología o arma. Y es aquí uno de los puntos más tensos de la película, porque finalmente Rusia y China, por ejemplo, no podía ser de otra forma. Rusia y China son pintados como los malos en una película de Estados Unidos, porque claro, obviamente estoy ironizando, pero claro, Estados Unidos tenía que ser el héroe del mundo en general. Pues Rusia y China van a interpretar esto básicamente como el hecho de que los heptápodos extraterrestres, al querernos entregar un tipo de arma o un tipo de tecnología, nos quiere poner a pelear como humanidad entre nosotros. Es decir, Rusia y China interpretan esto como que los heptápodos quieren hacer una especie de Battle Royale o de Juegos del Hambre con toda la humanidad. Porque también una parte importante que hay que mencionar es que las naves de los heptápodos aterrizan en 12 puntos distintos del mundo. Entonces, entregar un arma significaría que cada uno de los países en los que aterrizan tendría ese arma alienígena que nos están ofreciendo. Lois, esta lingüista, defiende que los heptápodos todavía carecen del conocimiento de nuestro idioma para diferenciar los distintos matices que existen entre arma, tecnología y herramienta. Obviamente cada uno de estos conceptos es muy distinto entre sí, a pesar de que tengan de cierta forma una raíz semántica muy particular. Sin embargo, el ejército de Estados Unidos se va básicamente por la interpretación más bélica, y es que los heptápodos quieren entregarnos un arma para ponernos a competir y a luchar entre nosotros, ¿no? Obviamente el ejército hace una interpretación de acuerdo a su propia cultura militar, que es una cultura bélica, violenta y de enfrentamiento. Lois, como lingüista, quiere ver los matices del lenguaje, porque finalmente el lenguaje no es una ciencia exacta, es una cuestión que está sumamente matizada. Lois pues se da cuenta poco a poco en la película de que esta herramienta que los heptápodos nos quieren entregar no hace referencia realmente a un objeto, a un arma como tal, sino que esta herramienta o tecnología es el propio lenguaje de los heptápodos que Lois ya está aprendiendo a hablar, o que ya está aprendiendo a interpretar, a traducir y a pensar. Uno de los argumentos de este filme es que la forma en que hablas y el lenguaje en que hablas condiciona la forma en que piensas el tiempo. Un ejercicio muy sencillo. En español pensamos de forma muy sencilla 3 tiempos: pasado, presente y futuro.
y es imposible retornar al pasado y es imposible saber lo que va a pasar mañana, es decir, en el futuro. Entonces podemos asumir que la forma en que pensamos el tiempo es una forma lineal, es decir, una serie de sucesos que se van desplegando uno tras otro y que una vez que pasaron es imposible regresar, pero al mismo tiempo es imposible saber qué va a pasar a continuación. Muchas lenguas tienen este sistema de pensamiento del tiempo lineal. Pero ¿qué pasaría si de pronto entendemos o nos enseñan un idioma circular? Es decir, un idioma que difumine los tres tiempos, que elimine las fronteras entre pasado, presente y futuro y que al saberlo hablar nos permita, pues obviamente tener recuerdos más nítidos, pero también tener memoria del futuro. Sí, así como lo escuchaste, memoria del futuro. Y es esto lo que pasa con el lenguaje de los heptápodos. Es un lenguaje circular en el que los tiempos ya no existen y todos son un mismo tiempo, es decir, presente, pasado y futuro pasan al mismo tiempo y son pensados al mismo tiempo, y por ende, quien sabe hablarlo tiene la facultad de poder interpretar, ver y recordar el futuro. Y así Lois, de esta forma, entiende, ve, visualiza, percibe el futuro antes de que éste pase. Es decir, Lois, al haber aprendido el lenguaje de los heptápodos, adquiere la facultad de poder ver el futuro o de recordar el futuro. Sería una forma más correcta de denominar este aprendizaje. Y pues este lenguaje circular en el que se puede tener una memoria del futuro también recuerda mucho a una idea de este filólogo Nietzsche, que ya hablamos de él el episodio pasado y que bueno, en Bardo Catalepsia lo estaremos mencionando mucho porque es imposible no mencionar este filólogo. Fue uno de los pensadores más importantes de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. La idea de Nietzsche a la que me refiero es la del eterno retorno, que tal vez ya has escuchado, y que además el eterno retorno se simboliza mucho con la serpiente que se muerde su propia cola, haciendo alusión a los ciclos que se repiten una y otra vez. La idea filosófica de Nietzsche parte de una pregunta que él nos hace. ¿Qué pasaría si todo lo que has vivido, cada una de las cosas que has vivido, cada uno de los momentos que has vivido, cada uno de los sueños que has tenido, se repitiera una y otra vez de forma idéntica, sin posibilidad de cambio durante la eternidad? ¿Seguirías tomando las mismas decisiones? Eso es lo que nos pregunta Nietzsche. Obviamente esta idea del eterno retorno coquetea mucho con el existencialismo y con el nihilismo. No por nada Nietzsche es de alguna forma un pensador muy utilizado o muy al que acuden muchos existencialistas y nihilistas posteriormente en años venideros para pues obviamente hacer sus teorías y su filosofía, ¿no? Este eterno retorno lo saco a colación con todo el tema del lenguaje de los heptápodos circular, cíclico, que aprende Lois, justamente porque Lois, como lingüista que aprende este lenguaje, se hace con la capacidad de percibir o de tener una memoria del futuro y por ende de conocer lo que va a pasar en el futuro. Y también es capaz de recordar cada una de las decisiones futuras que va a tomar que la van a llevar a ese futuro, tanto de forma civilizatoria como de forma individual. ¿A qué me refiero con esto? A que Lois va a saber lo que va a pasar con el mundo y también con su vida personal. Y aún así, ella decide tomar la misma serie de decisiones que la van a llevar a ese futuro, por más malo o bonito que este futuro sea. Entonces, de alguna forma, ahí Lois es víctima del eterno retorno, porque teniendo el libre albedrío de poder modificar las decisiones que va a tomar en el futuro, decide tomarlas de forma idéntica. Entonces ahí Lois representa a la humanidad que, viendo el resultado de sus decisiones y teniendo la capacidad de cambiarlas, tomando otras, decide repetir el ciclo.
Y pues bueno, con todo esto también quiero mencionar que lo que voy a decir a continuación no tiene el objetivo de reducir toda guerra o todo conflicto a algo que se repita de la misma forma una y otra vez, y que toda guerra o conflicto sea exactamente lo mismo la n cantidad de veces que acontezca ese conflicto en X o Y lugar del mundo. ¿A qué me refiero con esto? A que cada guerra o conflicto que sucede en algún territorio en algún momento tiene sus orígenes, causas y efectos muy particulares que no se pueden replicar en otro espacio y en otro tiempo. Sin embargo, cuando leemos ciertos libros de historia o que justamente leemos ciertos acontecimientos del mundo a lo largo del tiempo, es imposible de repente no darnos cuenta o no pensar que la guerra o conflicto del que estamos estudiando tiene un eco muy similar en otra guerra y en otro conflicto de otro territorio y de otro tiempo, ¿no? Entonces, de alguna forma podemos decir que hay ciertas guerras o conflictos que se pueden llegar a repetir y que la misma historia repite una y otra vez. Decía esta frase que quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Más allá de una condena del eterno retorno, yo diría que este tipo de similitudes se refiere o tiene una causa más concreta en este término del que ya hablábamos el episodio pasado, cuando hablábamos un poco de Frankenstein y arquetipos, y es el hecho de que el ser humano tiene una estructura mental arquetípica que de alguna forma condiciona ciertas narrativas a que sean muy similares y que, sin importar el tiempo y el espacio desde el cual estemos enunciando nuestras ideas, repitamos ciertos elementos que ya fueron enunciados mucho tiempo antes de que nosotros o nosotras estemos hablando de lo que hablamos. ¿A qué me refiero nuevamente con esto? A que al leer libros de historia tal vez estamos leyendo historias muy similares justamente porque repetimos estructuras muy similares a lo largo del tiempo y nos enojamos por las mismas cosas, nos enemistamos por las mismas situaciones, nos hacemos la guerra por exactamente lo mismo, ¿no? Una y otra vez a lo largo del tiempo. Esto lo traigo para ejemplificar un poco de forma más real lo que es este concepto de Nietzsche, del eterno retorno, las cosas que se repiten de forma idéntica una y otra vez. La guerra y el conflicto, lamentablemente, constituyen una parte fundamental del ser humano desde tiempos primitivos. Es decir, el ser humano naturalmente ha entrado en conflicto con agrupaciones que son distintas a la propia desde tiempos inmemoriales. Estos heptápodos de The Arrival, al regalarnos su lenguaje y con ello la capacidad de abrir el tiempo, nos están dando también la capacidad de tener una memoria del futuro. ¿Y qué es lo que nos muestra esta memoria del futuro? Bueno, básicamente una humanidad unificada por el lenguaje de los heptápodos, que coopera para descifrar esta tecnología que nos están dando los heptápodos. Es decir, la única forma de descifrar por completo todo el potencial del lenguaje de los heptápodos y de su tecnología es a través de una cooperación de todos los involucrados en el desciframiento de este mismo lenguaje, es decir, de todos los países en los que las naves de los heptápodos arribaron o llegaron, ¿no? Entonces, en The Arrival está pasando algo bien curioso, y es que cuando los heptápodos nos entregan esta capacidad de mirar de frente al eterno retorno, de mirar de frente al futuro y de mirar de frente a las decisiones que nos van a llevar a ese futuro, al mismo tiempo nos están liberando en nuestro propio ciclo de conflicto y de guerra. Es decir, de alguna forma quedamos en un eterno retorno a medias. Ya no retornamos al conflicto y a la guerra, pero de alguna forma sí retornamos a las mismas decisiones que nos van a llevar a un futuro pacífico. Pero esperen un momento. Seres de otra dimensión o de otros mundos que llegan con la humanidad a regalarnos algo que nos hace evolucionar como especie, ¿no te suena un poco conocido? Y es que a mí sí, y me sonó conocido porque realmente ya era un argumento que había visto y que había leído un poco en otras producciones.
Concretamente y en primer lugar traigo a colación Odisea 2001, una película adaptada por Stanley Kubrick y pues bueno, aprovecho este corte comercial para invitarte a verla en caso de que no la hayas visto. Creo que esta película es una de las que tienes que ver alguna vez en la vida antes de irnos para el otro lado. Ahora sí, regresando de nuevo al argumento principal de este podcast, pues Odisea 2001 va a narrar también un encuentro por parte de los seres humanos con un objeto de otra dimensión que nos va a hacer evolucionar. Recordarás esta primera escena con la que abre la película, en la que un grupo de homínidos que pues parecen muchos simios, pero realmente son antepasados del ser humano, están reunidos en una especie de montaña o de valle en el que de repente se encuentran con un monolito gigante negro. Este monolito gigante negro nunca nos van a explicar, según yo, ya me dirán ustedes si sí, pero nunca nos van a explicar de dónde rayos viene y cuál es el propósito de este monolito. Sin embargo, es a partir del encuentro de estos homínidos con el monolito que empieza el proceso evolutivo del ser humano. A continuación, despuésito de haberse encontrado con este monolito, uno de estos homínidos aprende a manipular, en este caso me parece que es un fémur, como si fuera un arma. Es decir, que en Odisea 2001, con esta escena, se está dando a entender que este homínido transita o evoluciona hacia el Homo habilis, porque además de todo no solamente concibe a este fémur como arma, sino que también lo utiliza para golpear a otro del grupo. Y así da inicio básicamente a esta idea en la que es quien posee la mejor tecnología quien va a triunfar en el conflicto. Y ahora que lo pienso mientras hablo contigo en este podcast, tal vez el monolito negro que nos plantea Kubrick en Odisea 2001 es la representación de un eslabón perdido que nos hace evolucionar de una etapa a otra. El contacto de los homínidos con este monolito negro da inicio a la odisea humana. Esta odisea no solamente es espacial en términos de un territorio que se abarca a través de los viajes espaciales y demás a los que eventualmente llega el ser humano con la evolución, sino que esta odisea es también temporal y da inicio básicamente a la evolución del ser humano a través del tiempo. En Odisea 2001, este monolito negro que llega de sabrá Dios dónde nos regala la evolución. Pero otra película en donde también se juega con el concepto de regalo por parte de seres de otro mundo o de otras dimensiones es En Contacto o Contact, protagonizada por Jodie Foster, hecha en 1990 y tantos, no me acuerdo bien de la fecha. Dato curioso, esta película está basada en una historia hecha por Carl Sagan y su esposa. Entonces Carl Sagan, si no lo conocen, es este divulgador de la ciencia, astrofísico súper famoso y que además de todo estuvo muy involucrado en el proyecto de la Voyager que lleva consigo el disco dorado humano, es decir, un disco que lleva muchos archivos y muchas fotografías, piezas musicales, coordenadas, en general cosas que representan a la humanidad y que mandaron en una sonda espacial con una vida de millones de años y que va a surcar muchos sistemas solares, pues justamente con este mensaje de la humanidad grabado en un disco de oro, ¿no? Entonces, bueno, Carl Sagan estuvo a cargo de la redacción de esta historia de Contacto, y posteriormente esta misma historia hecha por Carl Sagan se hace película. En Contacto, una raza extraterrestre empieza a enviar sus señales a la Tierra y estas señales son interpretadas por la científica protagonizada por Jodie Foster y en la interpretación resulta que las señales que mandan son los planos para crear una especie de nave interdimensional que le va a dar la facultad al ser humano de viajar entre dimensiones a través de agujeros de gusano. Entonces, En Contacto, el regalo es esta tecnología o el conocimiento para poder hacer esta tecnología que nos va a hacer viajar entre dimensiones a través de agujeros de gusano y que al mismo tiempo
van a cambiar por completo nuestra concepción de la vida, de la muerte, de los sistemas políticos, de las religiones, de nuestros valores, etcétera, etcétera. Es decir, provocan a través del darnos tecnología o del regalarnos tecnología o conocimiento para producir esa tecnología, van a provocar una evolución en el ser humano. El tercer y último ejemplo que traigo es el de Interstellar, esta película dirigida por Christopher Nolan y que además de todo también contó con el asesoramiento de un astrofísico, particularmente para crear visualmente al agujero negro, es decir, para darle una representación allegada a lo real y además de todo, pues justo para entender un poco más del funcionamiento interno o de las teorías que se tienen sobre el funcionamiento interno de los agujeros negros, porque hay que entender que un agujero negro al interior de es un lugar o un espacio en el que las leyes de la física ya no aplican. Entonces, en Interstellar, si ustedes recuerdan la película, además de todo, yo siempre me voy a lamentar profundamente no haber ido a ver esa película al cine porque seguramente fue una experiencia increíble. Pero bueno, ya he tenido la oportunidad de verla en televisión y en computadora y está bien. Pero bueno, en Interstellar recordarán que la película trata sobre nuestro planeta, el planeta Tierra, echado a perder. Y con el ser humano necesitando con urgencia la búsqueda y el encuentro de un nuevo planeta habitable. Da la casualidad que de pronto en toda esta coyuntura aparece un agujero negro en un punto determinado de nuestro sistema solar a nuestro alcance, al alcance de nuestra tecnología. Y este agujero negro va a ser aprovechado, o se tiene la teoría de que puede ser aprovechado como canal para llevarnos a otro sistema solar en donde podamos encontrar un planeta habitable. Aquí el truco de la película es que los seres interdimensionales que colocan este agujero negro resultamos ser nosotros mismos de otro tiempo futuro, que nos ayudamos a nosotros mismos desde ese futuro colocando un agujero negro que nos va a ayudar para encontrar un nuevo hogar. Entonces aquí sí no podemos hablar concretamente de alienígenas, pero el principio de seres interdimensionales se aplica, ¿no? Aquí estamos comunicando dos tiempos diferentes, dos dimensiones de tiempo diferentes, entonces nosotros mismos terminamos siendo de alguna forma seres llegados de otra parte o seres que se comunican con nosotros mismos de otra parte. Sin embargo, aquí quiero entrar a una nueva capa de análisis sobre este tipo de seres de otros mundos o de otras dimensiones que nos regalan algo y que como efecto de este regalo terminamos evolucionando. Hace un programa vimos básicamente en todo el tema de los arquetipos y demás al mito de Prometeo, seguramente te acuerdas, y también al mito de los ángeles sublevados. ¿Qué es lo que nos da Prometeo? Prometeo, bueno, es este titán que se roba el fuego del Olimpo y nos lo regala a los seres humanos. Obviamente este fuego, si ustedes bien recuerdan en sus clases de historia, es al ser domesticado, al aprender a cómo hacer fuego, el ser humano pues básicamente se abrió el mundo del progreso y el mundo de la evolución. El fuego es un símbolo de avance, un símbolo de poder y un símbolo pues básicamente de humanidad en general. Prometeo nos regala ese fuego, es decir, es un ser de otra dimensión, es un ser mítico, no humano, que baja con los humanos a regalarnos algo que nos hace evolucionar. Lo mismo con los ángeles sublevados, son seres llegados de otro lugar, en este caso del cielo, del paraíso, que rebelándose contra Dios, bajan a la tierra y nos regalan conocimiento prohibido, herbolaria, astronomía, la guerra, medicina, etcétera, etcétera. Sin embargo, mitos, ya concretamente bajando todo este tema a mitos, ya no extraterrestres ni seres interdimensionales, concretamente mitos, abundan los mitos de este tipo, de seres, de dioses que nos regalan algo. Otro mito clásico de esto es el de Quetzalcóatl, igual
robando a la usanza de Prometeo el cacao de los dioses y regalándonos la semilla pues para cultivarla. El cacao en Mesoamérica concretamente fue una semilla de muchísimo valor y de muchísima importancia, y según la mitología fue un regalo de Quetzalcóatl, es decir, nuevamente un dios que baja a regalarnos algo y que en el proceso nos hace evolucionar, ¿no? Este regalo es símbolo también de evolución. Pero este tipo de regalos no se limita solo a los ejemplos que estoy compartiendo contigo. También recuerda que finalmente cada uno de los dioses que representa algún tipo de habilidad o de oficio, finalmente es el benefactor de esta habilidad o de este oficio. Es decir, estos dioses en la mitología son quienes nos enseñan, por ejemplo, a cazar, a cultivar algo, a hacer la guerra, a hacer magia, a curar con medicina, con herbolaria, etcétera, etcétera. Es decir, estos dioses nos enseñan algo. Y al enseñarnos esas habilidades, inevitablemente terminamos perfeccionándolas y evolucionando. Obviamente esto en términos de narrativa mítica. Y pues aprovecho para nuevamente recordar un poco de lo que veíamos el episodio pasado acerca de las estructuras narrativas arquetípicas. El ser humano en este sentido, si regresamos al recorrido de las películas de Odisea 2001, de Interestelar, de Contacto, pero retomamos también toda la parte mítica de Prometeo, Quetzalcóatl, los ángeles sublevados y quienes gusten y manden, el ser humano como que se ha asumido durante buena parte de su existencia, si no es que toda, como beneficiada por parte de seres venidas del espacio exterior o de otras dimensiones que nos regalan algo, es decir, como que nos gustan los regalos. Y además de todo, pues esto también delata cierta nostalgia que el ser humano por alguna razón tiene con el espacio exterior o con el cielo, con los astros, con lo celeste y con los seres que llegan de ahí. Con esto no estoy diciendo que alienígenas, extraterrestres y dioses, diosas, titanes, ángeles sean lo mismo. Esto no es un episodio de History Channel a las 2 de la mañana. Lo que estoy diciendo es que finalmente el ser humano se remite a ciertas estructuras narrativas que van a tener muchas similitudes justamente por estar escritas en clave arquetípica. Nuevamente retomamos ese concepto. Aún así, esta clave arquetípica narrativa creo que no termina de justificar o de explicar el por qué tanta nostalgia del ser humano por el espacio exterior. Y aquí me permito una licencia poética. Este análisis, repito, va a ser más poético que científico, de hecho va a ser 100% poético. Pero esta nostalgia del ser humano por el exterior me hace reflexionar lo siguiente. La Tierra es un objeto celeste, hecha básicamente del mismo material que muchísimos astros a lo largo y ancho del universo. Entonces, en este sentido, podríamos decir que nosotros como humanidad somos hechos de cierta materia celeste llegada de este espacio exterior. ¿Qué tal si una parte de esta materia celeste de la que estamos hechos tiene cierta memoria por su lugar de origen, y esta memoria se traduce en forma de nostalgia por eso que es desconocido para nosotros, pero no para eso de lo que estamos hechos? Houston llamando a tierra. Pero regresando a lo que nos atañe, que es el análisis intermedial, hay otra situación en la llegada que me parece que el manejo es muy bueno, muy correcto al momento de ponerlo en argumento, en forma narrativa a lo largo de la película, y es el hecho de que ante la amenaza de lo desconocido, la humanidad se tribaliza. ¿A qué me refiero con esto? La tribalización pues básicamente nos remite a la idea de que la humanidad se repliega en sí misma, es decir, se encierra en sí misma. Entonces, en la película vamos a ver, por ejemplo, a Estados Unidos que se encierra en sí mismo, es decir, Estados Unidos con Estados Unidos, Rusia con Rusia, China con China. Todos los lazos de comercio, todos los lazos de globalización que existían en la Tierra antes de la llegada de los extraterrestres se difuminan, se anulan
y hay un regreso a lo tribal, es decir, a la comunidad más primitiva, a la comunidad en su estado más primitivo, porque la tribalización también nos remite a la idea de que esta comunidad no solamente es pues una comunidad linda, hippie, que se quiere entre ellos, sino que va a adoptar una postura de continua o de perpetua inseguridad con respecto a lo otro. Entonces aquí la tribalización pues hace referencia a que hay un regreso a esta estructura, a esta tribu que parecía superada por la globalización, esta tribu primitiva, y que hay un retorno justamente a este conflicto más primitivo, ¿no? A este conflicto en el que todo lo que no soy yo es una amenaza directa y por lo mismo la vamos a eliminar. Entonces, este tipo de películas de extraterrestres concretamente siempre va a jugar con la idea de un retorno a lo tribal, de un retorno a la tribu, ¿no? Y va a jugar con el hecho de que todos los lazos que existían entre países antes de la llegada de los extraterrestres se extinguen. ¿Por qué? Porque ya no puedo confiar ni en mi propia sombra. Ante lo desconocido ya no puedo confiar ni en mi propia sombra. Marshall McLuhan, este teórico y gurú de los medios de comunicación del siglo pasado, hacía referencia siempre a esta famosa aldea global. Yo tergiverso un poquito este concepto y pues lo denomino más bien tribu global. Pero vaya, ya sea tribu o aldea global, este concepto hace referencia a una sociedad sin fronteras en primer lugar, es decir, una sociedad en el que la globalización ya alcanzó un epítome, ya alcanzó un punto máximo y al mismo tiempo un mundo en el que los medios de comunicación ya están en todas las casas, es decir, todos nos alimentamos de los medios de comunicación que día a día nos ofrecen películas, canciones, noticias, etcétera, etcétera. Es decir, esta aldea global hace mucha referencia a la globalización y en el caso de una invasión alienígena, esta aldea global o tribu global termina por erosionarse y por fragmentarse en las nacionalidades que se creían superadas. Hay que recordar que finalmente una de las máximas de la globalización es que nos ha transformado a todos en consumidores antes que en las identidades personales que tenemos. Es decir, no importa si soy mexicano, argentino, colombiano, italiano, japonés, chino, etcétera, etcétera, antes de todo eso soy consumidor, ¿no? Entonces, esa es una de las máximas de la globalización y en el caso de una amenaza que llega del exterior, esta globalización que llegó a un punto cúspide termina por caer de nuevo y por fragmentarse en las nacionalidades que de alguna forma se sentían o se percibían un poco superadas por este modelo de globalización que justamente pues abogó siempre por la anulación de una identidad más allá que la identidad de ser consumidores. Entonces, este tipo de películas de extraterrestres, de forma voluntaria o involuntaria, ponen a debate, desde la cuestión fílmica, uno de los debates más importantes del siglo XX y XXI, que es la globalización versus el nacionalismo y la identidad cultural. Es decir, de nuevo, la identidad cultural y los nacionalismos son básicamente el freno de la globalización. Es algo que no le conviene al libre mercado. Abogar mucho por identidades y nacionalidades es algo que no le conviene a los representantes de las grandes empresas porque lo que quieren es convertirte en un consumidor que no le pongas peros a los productos por tu identidad cultural o tu identidad nacional. Entonces, muy hábilmente, este tipo de empresas terminan convirtiendo a la identidad misma en un producto consumible más. Y en La Llegada, así como en muchas otras películas, realmente la respuesta humana en momentos de crisis es tribalizarse e identificarse y reunirse con los que considera iguales a sí mismos. Es decir, todo lo que no soy yo es una amenaza, entonces me voy a juntar con todo lo que soy yo y rechazar todo lo que no. Y este retorno a la tribu pone en cuestionamiento cuánta evolución realmente tenemos como seres humanos, o más bien, formulé muy raro el enunciado, pero pone en cuestionamiento cuánto hemos evolucionado realmente si con una amenaza exterior es tan sencillo retornarnos a una actitud prehistórica.
Y es en este punto donde tal vez el psicoanálisis tendría mucho que explicarnos y mucho que ofrecer al respecto. Esta tribalización de la sociedad detonada por el ingreso de fuerzas extraterrestres al planeta Tierra me sirve de pretexto para traer a colación otra película, que es Sector 9. Sector 9 fue una película que fue muy famosa por allá del 2009, que fue cuando se lanzó en cines, y narra la historia de una nave extraterrestre, es decir, es una historia narrada en forma de documental, y este documental narra cómo una nave extraterrestre aterriza en Johannesburgo. Johannesburgo es la capital de Sudáfrica. Obviamente esto causa mucho pánico al inicio, y eventualmente los seres humanos ingresan a explorar esta nave, y con lo que se topan es con una comunidad de más o menos 1 millón de alienígenas que está dentro de esa nave en condiciones deplorables y de muchísima vulnerabilidad. Entonces los seres humanos activan una serie de protocolos y le brindan a estos alienígenas ayuda humanitaria en un primer momento. Los ubican en una especie de campo de refugiados, por así decirlo, pero eventualmente, con el paso del tiempo, empiezan estos alienígenas a ser marginados y discriminados por los seres humanos, lo que muestra pues en realidad un fenómeno muy humano. Que es pues básicamente rechazar todo lo que es distinto a mí. Esta alegoría, o más bien esta historia de estos extraterrestres en Sector 9 son una alegoría muy clara a una situación también muy real en el mundo real, pues, que es la condición de millones de migrantes y refugiados que pues llegan a otras tierras y que son discriminados y marginados. Los extraterrestres en Sector 9, bueno, son una metáfora justamente a estos refugiados y migrantes que tienen que lidiar con la discriminación y xenofobia de las personas pues, que habitan estos territorios a los que llegan. Esta xenofobia, estado de perpetua inseguridad y amenaza, racismo, marginación y demás, es realmente algo utilizado por esferas políticas que se aprovechan de este tipo de situaciones para apalancarse de un discurso político que mueva masas. Es algo de lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. Y Estados Unidos en la actualidad, con estos discursos conservadores, racistas, xenófobos que de repente se articulan, realmente también es un ejemplo de cómo la sociedad se tribaliza ante la construcción de los migrantes como amenaza. Y es aquí donde también traigo a colación otro dato interesante que nos va a ayudar a cerrar el episodio del día de hoy, que nos va a ayudar también a articular cómo la ficción realmente tiene un espejo distorsionado en la realidad, y cómo la ficción nos puede ayudar a entender de muchísimo mejor forma a la realidad. Y con esto me refiero al hecho de que en Estados Unidos, no sé si ustedes lo sabían, a los migrantes, a los extranjeros, a cualquier tipo de extranjero que entra al suelo de Estados Unidos, lo denominan alien. Así como lo escuchan, lo denominan alien. Obviamente esto es un término sumamente peyorativo, pero que lamentablemente desde finales de los 90 se popularizó entre la población, e incluso en la actualidad hay muchos políticos conservadores de Estados Unidos que siguen utilizando el término alien para designar todo lo extranjero o todas las personas extranjeras que entran a suelo estadounidense, ya sea de forma documentada o indocumentada. Entonces imagínense lo que es concebir al otro que entra como alien. Y es que si seguimos un poco el ejemplo o la ejemplificación que se da en las películas, en los libros, en todas las producciones culturales sobre el trato que le da el mundo a los alienígenas, a los extraterrestres, pues realmente designar a alguien como alien o relacionarlo con un extraterrestre, o sea, una persona migrante con un extraterrestre, realmente ya nos está dando un indicio del trato violento, militar, bélico, policíaco que va a recibir. ¿Por qué? Porque lo extraterrestre
siempre es recibido de forma violenta. ¿Por qué? Porque si no lo recibimos de forma violenta, este extraterrestre que entra a nuestro mundo va a actuar de forma violenta contra nosotros. Es decir, se crea un símil entre extraterrestre y migrante, y la construcción de una idea de que se debe actuar con violencia en contra de los extraterrestres justificaría una acción similar en contra de los migrantes en el mundo real. Tan es así que en la actualidad, lamentablemente, ya lo estamos viendo. Ahora, en The Arrival, Lois ofrece una alternativa de cómo acercarnos a lo que es desconocido a nosotros. Creo, y a título personal, que es completamente natural sentir miedo a lo desconocido, en tanto este miedo es algo arcano, algo arquetípico. ¿A qué me refiero con esto? A que finalmente nuestro código genético, si lo queremos ver de esta forma, está constituido de tal manera en que todo lo que nos es desconocido nos resulte amenazante. Finalmente, si revisamos un poco de los sucesos de la prehistoria, enfrentarnos a lo desconocido era enfrentarnos a la muerte. Toparnos con un grupo de personas que no pertenecían a nuestra tribu generalmente finalizaba con ambos grupos peleando por el control del territorio, del alimento y de los recursos, y con el exterminio de un grupo por parte del otro. Sencillamente hay que recordar un poco de el trágico final, o del aparente trágico final, que se teoriza tuvieron los neandertales a manos de los Homo sapiens. En primer lugar eso, y también pues más allá de nuestro contacto con otras personas, también hay un contacto con un mundo que nos era hostil en épocas prehistóricas. Tú comías algo y corrías el riesgo de morir envenenado, o tú salías de casa y corrías el riesgo de ser el cazado. Entonces no es tan injustificado el hecho de que le tengamos miedo a lo desconocido, pero de eso a actuar en consecuencia sin tratar de entenderlo, sin tratar de empatizar y sin generar los canales de comunicación adecuados para comunicarnos con lo desconocido, ya es muy distinto. Lois ofrece una alternativa, y la alternativa es el uso del lenguaje como algo no bélico, como algo empático y simpático, que se puede utilizar para alcanzar la conciencia de eso otro, de eso desconocido, y al mismo tiempo que se puede utilizar para entender a eso que tengo de frente, y entender al mismo tiempo que eso que tengo de frente tiene dignidad y tiene conocimiento, y que si escucho lo que me tienen que decir, puedo aprender algo de ellos, y al mismo tiempo ellos pueden entender y comprender algo de mí. Es decir, transitamos de la hostilidad a la empatía, y en este proceso evolucionamos. Antes de cerrar este episodio, quiero comentar otra cuestión que es muy interesante en la película, pero que honestamente no supe bien en qué momento abordar a lo largo de este episodio. Lo dejo para el final, de forma un poco aislada, a manera de epílogo. Y es que las naves en la llegada, las naves de los extraterrestres, son llamadas por los seres humanos como cascarones. Esto debido a la similitud que las naves tienen con los huevos, literalmente, porque las naves de los heptápodos son como huevos negros alargados, entonces les llaman cascarones. Obviamente, pues un huevo hace referencia simbólica a algo que es frágil, pero también a una vida en potencia, o a una vida que se lleva adentro. Algo muy curioso es que en el antiguo Egipto y en muchas civilizaciones antiguas se concebía que el origen de todo se debía a un huevo cósmico. Es decir, el antiguo Egipto concebía como origen de todo un huevo, el llamado huevo cósmico, a partir del cual todo lo demás había surgido. Muy al estilo, pues justamente de estos mitos creacionistas. Y pues muy también a la manera de cómo el mundo científico concibe el origen de todo a través del Big Bang, o bueno, un grupo de científicos, porque también hay otras teorías científicas que
conciben el origen del universo no a través del Big Bang, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que me llama mucho la atención que las naves sean llamadas cascarones, como si fueran huevos que contienen un potencial de vida, y que al mismo tiempo tenga una similitud o un símil con la forma en que civilizaciones antiguas pues imaginaban el origen de todo a través de un huevo cósmico. Esta curiosidad se hace todavía más grande cuando veo la que podría ser la imagen más antigua del universo. Es decir, obviamente no hablo de una fotografía como tal, sino que hablo de una interpretación de una serie de datos captados por instrumentos científicos que, al ser interpretados en forma visual a manera de imagen, nos van a mostrar lo que entre comillas sería la imagen más antigua de nuestro universo, los límites de nuestro universo. Esta imagen la puedes encontrar en internet buscando radiación de fondo de microondas. Y es bien curioso porque esta imagen, adivinen de qué tiene forma. De huevo. Entonces es como una elipse, como un huevo. Entonces me parece muy curioso el símil, y también pues me hace pensar, y te lo extiendo también, que la próxima vez que prepares tus huevos para desayunar, para comer o para cenar, piensa en que quizás te estás comiendo un universo entero. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del episodio. Ya lo finalizamos, ya finalizamos con todo el análisis de la película, con toda la charla que resultó alrededor de ella. Y pues nada, también quiero aprovechar el momento para comentar algo bien importante. Y es que Bardo Catalepsia Podcast no tiene la intención pues solamente de ofrecer análisis cinematográficos. Tiene la intención realmente de abordar muchos temas de la cultura pop, filosofía, literatura, cine, anime, cuestiones sobrenaturales, incluso tener episodios dedicados a teorías conspirativas. Son muy divertidas. Pero pues vaya, ahorita, dado la casualidad de que los dos primeros temas de los que quise hablar fueron motivados justamente por películas, pero vamos a estar hablando de muchas otras cosas a lo largo de los pocos o muchos episodios que nos depare este bonito podcast. Me encantaría poder leer tus comentarios, leer las opiniones que te generó este programa, las cuestiones con las que estás de acuerdo, con las que no estás de acuerdo, y por lo mismo te invito a seguir las redes sociales de este podcast, pues además de Spotify, en donde puedes encontrar este proyecto como Bardo Catalepsia Podcast, también nos puedes encontrar en YouTube, Instagram y TikTok de la misma forma. Bardo Catalepsia Podcast. Por ahí me puedes soltar tus comentarios, yo los voy a leer con muchísimo gusto y te voy a responder. Si tienes sugerencias de próximos programas, si tienes preguntas, dudas con las que te hayas quedado, con muchísimo gusto yo te voy a estar respondiendo por ahí. Y pues también, si te interesa seguir mis proyectos un poquito más personales, no tanto del lado del podcast, sino por el lado literario, porque como lo dije al inicio del programa, también escribo, me encanta eso de la escritura, tan es así que estudié o estoy estudiando una maestría en literatura. Pero bueno, si te gusta eso y quieres seguir también mi proyecto personal, te invito a seguirme en mis redes sociales personales, particularmente en Instagram y TikTok. Me puedes encontrar como letra-nigromante o como José Daniel Arias Torres, pero mejor por el primer nombre, porque hay muchos Danieles Arias. Pero pues nada, nuevamente te agradezco por haberme acompañado hasta este punto. Espero que te haya gustado tanto como a mí este episodio, y pues nada, nos vemos, o más bien nos escuchamos en un siguiente episodio. Trotamundos, has llegado al final del fin del mundo. A partir de aquí, toda palabra es real y no ecos de algo más.